¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, iniciando una nueva semana con reuniones de comisión ya establecidas y veremos también si se van a coordinar con los diferentes diputados, otras comisiones de trabajo en esta Cámara de Diputados de la Nación. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, Fernando, empezando, como decías, una gran semana con mucha actividad en diputados y también en el Senado Nacional. Mañana comienzan, no de manera formal, pero sí a instalar la agenda de la media sanción en emergencia en discapacidad, Sí. con un encuentro que propulsa y que promueve el senador de Unión por la Patria por Chubut, Carlos Linares, que lo que busca en definitiva es, bueno, generar una masa crítica en torno a la media sanción que obtuvo 146 votos favorables Así la es. semana pasada. Claro. Así que ya empieza a traccionarse, me parece, ese camino institucional, si bien no es en el marco de una comisión, todavía sí será una reunión con organizaciones sociales que vienen pidiendo, obviamente, que se declare esta emergencia. Bueno, en la tarde de hoy, tarde-noche, hoy los proyectos que aprobó la Cámara de Diputados, tanto la emergencia en lo que tiene que ver con discapacidad como los temas jubilaciones, ahí están los aumentos, ahí está también la moratoria previsional, salen de la Cámara de Diputados con la firma del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, hacia el Senado Nacional para que el Senado ya tenga la sanción de la Cámara Baja y empiece ya a diagramar lo que va a ser su agenda de trabajo en la Cámara Alta. También vamos a repasar seguramente las repercusiones de lo que fue la elección del día de ayer domingo en la provincia de Misiones. Otra vez un gran ausentismo de electores en el contexto de elecciones locales. Pero todo esto, Fer, si te parece, después de los títulos. Bueno, vamos a ver los títulos ahora. YPF firmó acuerdo clave para exportar gas de vaca muerta. Se rubricó con la presencia del presidente Javier Milei y de Giorgia Meloni. Comisión de Legislación del Trabajo se suspendió la reunión que iba a debatir sobre modificaciones al contrato de trabajo y jornada laboral. Caso Libra, se reúne la comisión investigadora este martes a partir de las 16 horas. Y este va a ser uno de los temas importantes de la semana. Recuerden que hay un empate entre los integrantes de quienes acompañan las definiciones del gobierno. En este caso se conoció el veredicto de la Oficina Anticorrupción de los últimos días y también quienes impulsan primero la creación de la comisión investigadora y sin duda relevar cuál ha sido la participación del presidente y de su entorno en la promoción de esta criptomoneda que resultó en una estafa multimillonaria que está ahora investigada en la justicia tanto argentina como norteamericana. Sí, exactamente. Bueno, veremos a ver cómo va a ir transitando. El secretario parlamentario de la Cámara va a estar a cargo de la coordinación de estas, por lo menos estas primeras reuniones. Mañana, si hay posibilidades de designar a alguna de las autoridades, estará haciéndose cargo de la comisión investigadora, si no continuará el doctor Adrián Pagán, secretario parlamentario de la Cámara de Diputados, como coordinador de los dos sectores. Hay 14 diputados de cada lado, aquellos que están impulsando la comisión, los otros que piensan y señalaron ya en su momento que la investigación pasa por los carriles judiciales y esas 14 voluntades para cada uno de los sectores lleva a que haya un empate que fue difícil ya poder designar a un presidente, a tal caso que no se lo pudo resolver. Y la Cámara lo que resolvió el pasado miércoles, el día de la sesión, cierto acuerdo entre todos los bloques de por lo menos avanzar y empezar la discusión en la comisión
con la coordinación de Adrián Pagano. Y además va a haber otra comisión que también tiene sus complicaciones, que es la de la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes, que vienen unas semanas bastante complicadas después de la destitución finalmente, o de desconocer o de rechazar la modificación, la autoprorrogación del mandato de Marisa Graham, la única defensora de las infancias que tuvo por ahora la Argentina en una demora histórica de la puesta en funciones de esta defensoría. Así que va a haber varias cuestiones en función a las distintas comisiones que se van a estar resolviendo en los próximos días. Van a ser, podemos decir, comisiones intensas, como lo están siendo, con mucha tensión política entre oficialismo y la oposición menos dialoguista. Muy bien. Bueno, vamos a presentar a nuestra compañera. Claro, que está acá muy atenta, siguiendo todo lo que decimos. ¿Cómo anda, Melissa Jofré? Bienvenida. ¿Qué tal, Amanda y Fernando? Bueno, sí, la Comisión Libra, que fue el único emplazamiento que se terminó aprobando en la última sesión que hubo, porque recordemos que la oposición tenía también intención de votar justamente otros emplazamientos a comisiones para empezar con otros temas que en estos momentos están, bueno, dentro de la coyuntura de esta agenda de demandas sociales por las cuales se movilizaron muchas personas el miércoles pasado, y estoy hablando de financiamiento universitario y también de la situación del Garrahan, que vamos a estar contando un poco cuál es el proyecto que justamente se quería emplazar para dictaminarlo en otras comisiones que faltan, porque en la Comisión de Salud ya obtuvo dictamen, pero tiene que pasar por la de Familias, Niñez y Juventudes, que justamente se va a reunir este miércoles para recibir a los trabajadores del Garrahan, miércoles, día en el que también los médicos y los trabajadores de ese hospital infantil van a estar marchando a Casa Rosada nuevamente. Y bueno, y también tiene que pasar por Presupuesto y Hacienda, ¿no? Que es justamente esta comisión por la cual, bueno, ha habido varios emplazamientos y que está por estos momentos teniendo la cabeza Presupuesto y Hacienda en otra cuestión que tiene que ver con el proyecto de principio de inocencia fiscal enviado por el Poder Ejecutivo, que ese sí lo va a impulsar seguramente la discusión, veremos si la semana que viene, el oficialismo. Exactamente, de eso vamos a estar compartiendo. La semana que viene es una semana súper cortita porque hay 2 feriados, recordando a Güemes y recordando a Belgrano, héroes de la patria, de la independencia y del proceso de construcción de la identidad argentina, que bueno, son movibles, entonces lunes 16 y viernes 20 es feriado. Es poco probable que el Congreso pueda avanzar en estos debates, pero sí se están preparando las condiciones para avanzar en la discusión respecto a estos temas. Pero mientras tanto, el presidente de la Nación viajó a Europa, estuvo primero en Italia, con una primera visita oficial a León XIV, el nuevo Papa, que se dio en las últimas horas. Primero estamos repasando aquí la visita con Giorgia Meloni, ¿no? La primera ministra de Italia. Exactamente, ahí está en el Palacio de Quirinal y la firma como uno de los datos centrales. Yacimientos Petrolíferos Fiscales firmó un acuerdo clave para exportar el gas de Vaca Muerta ahí con la empresa estatal de energía y combustibles de Italia. Sí, es el inicio de una gira de 10 días que hace el presidente por Europa. Su primer destino fue Italia. En este sentido, la reunión oficial con Giorgia Meloni para este acuerdo que se estuvo dando con la empresa energética italiana, que es de capitales estatales. Lo que buscan es, obviamente, la exportación del gas natural licuado. Como decíamos, no se pudo instalar finalmente la planta de licuefacción en Bahía Blanca ni en Río Negro. Se va a utilizar entonces una serie de barcos que hacen este trabajo, que es embotellar de algún modo para poder transportar el gas natural licuado y así exportarlo. Se prevé en estas exportaciones más de 100.000 millones de dólares durante los próximos 20 años. Veníamos diciendo que el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania ha dejado a Europa en una situación compleja, sobre todo de acceso a este recurso tan importante como es el gas. Claro, sin lugar a dudas. Y es ahí donde la importancia de Argentina de colarse ahí en estas... en este momento, en la necesidad que tiene Europa de tener combustibles, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde está la firma de este convenio. Otra de las visitas con el Papa León XIV, también, que se dio en la Ciudad del Vaticano.
donde el presidente de la República Argentina, Javier Milei, invitó al Papa a visitar nuestro país. Vamos a ver algunas imágenes con el sonido ambiente, con el audio del encuentro entre el Papa León XIV y el presidente Milei. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, Susana. Bienvenido. Gracias por recibirme. Muy bien. Gracias. Bienvenido. Muy bien. Pues, por favor. Gracias por recibirme. Para mí es un honor poder estar con usted. Los libros que le manda Huerta de Soto, manejar todas las palancas, casi es la fatal arrogancia porque pretendería ser Dios. Los artesanos de una ciudad que usted estuvo en Catamarca. Bueno, que tiene el escudo de San ¿Usted mi Agustín. escudo? No, Sí. bueno, es... Para las hostias Muchas gracias. Muy bonito. es de la misma congregación que tiene ese escrito. Es una... impresionante. Es espectacular. Conservado el original en la biblioteca del Vaticano, ¿no? Sí, bueno, ahora Concepción. sin anteojos. El proceso de la construcción de la Basílica de San Pedro, el mensaje de paz del Papa Francisco, que escribió para el mundo, de la Jornada Mundial para apreciar el recuerdo de esta Tremendo. visita. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Padre. Muy bien. Gracias. No se veía y se escuchaba un poquito la conversación entre el Papa León XIV y el presidente Javier Milei. Su hermana, la secretaria legal de la presidencia, también participó de esta audiencia, esta reunión, los regalos de protocolo y la confirmación después por parte de Manuel Adorni de que el Papa está planificando venirse a la Argentina, algo que en su momento Francisco no pudo hacer y decidió finalmente, bueno, no intervenir en ninguna de las discusiones que se dan en el país y por eso también no se hizo presente mientras fue Papa. Bueno, y la gira del presidente argentino en Europa continuó en Francia. Hoy se reunió con Javier Macron. Emanuel. Perdón. Javier se reunió con Emanuel. Con Emanuel Macron. Emanuel Macron, ahí en el marco también de unas de unas jornadas vinculadas con lo económico y con el medio ambiente. También pasó por España, reuniéndose con diferentes fuerzas políticas, no con el presidente de España. Sí, con referentes también de la ultraderecha española, también iba a recibir algún reconocimiento en uno de esos encuentros a los que suele ir el presidente Milei. Bueno, y va a terminar esta gira yendo a Israel, donde también va a recibir un reconocimiento y reuniéndose con Benjamín Netanyahu. Sí, con familiares de secuestrados por Hamas, ¿no? Que recordemos que estuvieron algunos de los familiares de los liberados, algunos de los liberados aquí en la Comisión de Derechos Humanos, junto con la Comisión de Relaciones Exteriores, han trabajado fuertemente, han también este Congreso emitido un repudio entre las dos cámaras, cada cámara lo ha hecho en particular en su momento cuando fueron secuestrados y tomados de rehenes varios argentinos en el contexto de un ataque terrorista de parte de Hamas, pero bueno, también en ese contexto las relaciones internacionales y las relaciones políticas del propio presidente con sectores de los distintos países del mundo. En este caso algunas son comerciales, como en el caso de Giorgia Meloni y este acuerdo de YPF, en otras más político-ideológicas por parte del presidente. Así que 10 días de gira por Europa el presidente, por eso también algunas de las actividades fuertes que tiene prevista el Congreso morigeran en este contexto porque la vicepresidenta de la Nación está a cargo del Ejecutivo. Así que es más complejo las negociaciones en esta relación, en este equilibrio tan finito entre oposición más radicalizada o menos dialoguista y el oficialismo en el Senado sobre todo, donde hay varios proyectos que tienen que avanzar y hay que ver cómo van manejando también un poco de los tiempos. Sí, me parece que ahí están un poco los ojos puestos por parte del Ejecutivo, teniendo en cuenta cómo va a ser el transitar
de los proyectos que la semana pasada sancionó diputados. Hablamos tema jubilaciones, hablamos del tema discapacidad y el paso que van a tener por el Senado Nacional. La estrategia del oficialismo sabe que en números, desde el punto de vista de la cantidad de legisladores, la aritmética, diríamos, sí, que tiene hoy el Frente de Todos, ¿no? Unión por la Patria, de 34 senadores nacionales, con una base de 37 necesarios para tener el quórum propio y avanzar con estas iniciativas, es muy rápida la posibilidad de construir esa mayoría, ese número. El oficialismo tiene apenas 6 senadores, se le pueden aportar una porción también de senadores del PRO, aunque también el PRO ha demostrado tener divisiones aquí en la Cámara de Diputados, y es posible que también tenga divisiones en el Senado. Sí, tanto el radicalismo como el PRO en el Senado no están igual posicionados después de las elecciones del 18 de mayo pasado en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Quedó todo un poco resentido en ese sentido, el vínculo no está tan fluido como antes del 18. Claro. Sí, bueno, son 8 senadores del Frente PRO, se llama, en el caso de la Cámara Alta, donde tenés, por ejemplo, a Luis Juez, que, bueno, no es un dirigente del PRO, del partido originario, ¿no? Claro. Y bueno, y allí también, obviamente, en ese número, aunque son poquitos, hay divisiones y quien responde a cada sector, ¿no? Tenemos también a Guadalupe de Tagliaferri dentro de ese bloque, que es una larretista, ¿no? Electa legisladora porteña. Exactamente. La estrategia del oficialismo en el Senado es tratar de dilatar lo más posible la llegada, el aterrizaje de esas iniciativas al recinto del Senado. Están pensando recién para el mes de julio. Claro, porque vos habías anticipado que después de los feriados va el jefe de gabinete al recinto, ¿no? Y la semana que viene es una semana corta. Hoy ya están previstas varias comisiones para esta semana, sobre todo respecto al tema ampliación de la Corte. Y lo que anticipábamos, el senador Linares de Chubut intentando instalar en la agenda con un encuentro informativo, podríamos decir, con un evento para instalar la discusión sobre la emergencia, va a ir demorando hasta después de la visita del jefe de gabinete, sin duda, la discusión. Algunos hombres de UP quieren en el Senado que si el miércoles 25 va el jefe de gabinete, la sesión puede ser el jueves 26. Pero para eso necesita que pase por las comisiones, que tenga el dictamen y que pasen los 7 días. El Senado tiene otros tiempos, por eso piensan que todo va a ir camino a julio. Y en julio ahí estará también la resolución posterior. Del Ejecutivo, porque ya después queda en manos del Ejecutivo, y una vez que resuelve el Ejecutivo va a tener que volver ese veto, si finalmente se concreta. Algunos dicen que en algunas leyes que sancionó diputados puede ser que sí. En otras, como la emergencia en discapacidad, parecería que no habría veto. Pero bueno, habrá que ver, en definitiva, qué es lo que resuelve el presidente Javier Milei. Esos vetos, si es que finalmente se confirman, van a tener que volver para la Cámara de Diputados. Claro, sí. No, sí, en el caso de discapacidad, esto que decía Fer, hay un 0,3% del PBI estimado de costo fiscal por el gobierno, pero no es de las leyes que cuando se han consultado sobre eventuales vetos hablan de caso de discapacidad, sino más bien se refieren a lo que es el aumento en jubilaciones. El aumento en jubilaciones que reunió más consenso, justamente el que habla de una recomposición, a la moratoria, ¿no? La moratoria también hay que ver qué destino tiene en el Senado, la prórroga de esta moratoria, y en cuanto a discapacidad, acá tuvo los 2/3 de los presentes. Vamos a repasar lo que decía el diputado Carlos Heller, que el viernes pudimos hablar con él sobre el nuevo proyecto que están analizando cada uno de los diputados. Le hemos hecho la consulta minutos después, media hora o un rato después que se dio a conocer el texto, así que hace un análisis un poco más genérico, pero ya en estos días nos vamos a ir introduciendo en los detalles destacados de este proyecto para buscar la inocencia fiscal, y esto decía Carlos Heller. La primera impresión que tengo es que para este tema no vamos a tener que emplazar a la Comisión de Presupuestos como tuvimos que hacer en el último tiempo para cada uno de los temas que aspiramos que se traten, como son los que logramos darle media sanción el otro día. La segunda cuestión que también me llama la atención es que el anuncio de un proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo lo haga un representante del Poder Judicial.
del Poder Legislativo, perdón. Es una cosa, por lo menos, rara, extraña. Lo tercero que diría es que con el proyecto me encontré anoche a última hora y es larguísimo, está lleno de cambios en la legislación penal, modifícase el artículo tal, modifícase el artículo tal, que tengo a la gente mía trabajando en revisar eso, y en cuanto a dar opiniones quiero ser prudente porque son contenidos que hay que ver con mucho detalle. Pero la intención está clara. La intención está dicha por el presidente, está reiterada infinidad de veces. El presidente cree que hay héroes que evaden y, digamos, gente poco despierta que termina en las garras del Estado asesino. Y entonces yo creo que podríamos rebautizar este proyecto como premiando a los héroes. Algo así, proyecto de premiación para los héroes, que es lo que me parece que es el contenido de fondo que contiene este proyecto. Después los detalles los vamos a ir viendo y vamos a tener muchísimo tiempo para ir sobre ello, pero fíjense que de las cosas que se nos han explicado, por ejemplo, se nos ha explicado que el ARCA no va a ir más sobre la evolución patrimonial de los contribuyentes. Y yo decía hace un rato, hablando con un colega de ustedes, con una colega de ustedes en este caso, que hay un dicho que dice que la riqueza es como la gordura, difícil de ocultar. Y en general es difícil de ocultar porque se exterioriza patrimonialmente. Dejar de verificar las variaciones patrimoniales que tienen los sujetos alcanzados impositivamente no parece la mejor manera de controlar, ¿no es cierto? Y decir que solo se va a controlar sobre la base de la estimación de sus ingresos y sus gastos declarados, no parece una forma muy eficaz de controlar. Y creo que no sucede así en ningún lado. Nadie deja de costado la evaluación patrimonial, porque justamente ese es el problema. Pero fíjate, los escribanos no van a tener que explicar más qué escrituras hacen. La gente va a poder comprar, la gente que tenga los recursos, porque esta cosa de decir también la gente como una generalidad es parte de la batalla cultural. Bueno, ahí estaba Carlos Heller, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hablando sobre este nuevo proyecto que ingresó el viernes aquí al Congreso Nacional. Nos vamos a ir a la pausa. Sí. Cuando volvamos, hay 3 comisiones que van a trabajar este proyecto. Bien. 3 comisiones ya establecidas por el presidente de la Cámara para que estén trabajando esta iniciativa. Todo esto después de la pausa. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas.
El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas.
bloque aquí en Pasos Perdidos, día lunes, día en que se van configurando las actividades. Decíamos que va a ser muy intenso martes y miércoles, luego va a bajar un poquito. Y Fer, ibas a contarnos a qué comisiones ya se giraron este proyecto que ingresó, como decíamos, formalmente a última hora del jueves, primera hora del viernes, y que modifica varias leyes importantes, entre ellas la de procedimientos administrativos, tributarios y también la ley penal tributaria. Claro, exactamente. Va a haber un plenario de 3 comisiones. La cabecera de ese plenario, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la que encabeza José Luis Esper, en conjunto con Legislación Penal, que ha tenido una intensa actividad. La diputada nacional Laura Rodríguez Machado, del PRO, para llevar adelante diferentes proyectos que ha enviado el Ejecutivo a esta Cámara de Diputados, vinculados principalmente con, digamos, iniciativas que elaboró el Ministerio de Seguridad, de la ministra Patricia Bullrich. Pero todavía no está convocado el plenario de comisiones. Todavía no está convocado. Bien. Y la otra comisión, la comisión es la Comisión de Legislación General. ¿Con Bornoroni? No, Santurio. Ah, Santurio es el presidente ahora, es verdad. Claro, era la de Bornoroni. Bornoroni, cuando fue designado presidente del bloque de La Libertad Avanza, Santiago Santurio quedó a cargo de Legislación General. Es otra de las comisiones que encabeza el oficialismo, que encabeza La Libertad Avanza, y fue, junto con Presupuesto, 2 de las 3 comisiones que trabajaron y mucho cuando fue la discusión fuerte que dio el Congreso sobre la ley base. Claro, como el proyecto de inocencia fiscal busca modificar leyes penal tributarias y de procedimientos administrativos tributarios, la Comisión de Legislación General es como la comisión que nuclea cualquier modificación en cualquiera de los sistemas legales. Es como la Comisión de Presupuesto, ¿no? Así como todos los que tengan erogación de presupuesto pasan por ahí, la gran mayoría de los cambios estructurales que hace el gobierno va por ese lado. Pero también hay iniciativas de la oposición. Veíamos hoy en los títulos que se suspendió la convocatoria finalmente de la Comisión de Legislación del Trabajo, que tenía varios proyectos por delante y estaba prevista para mañana a la mañana. Meli tiene para contarnos en estas placas una síntesis de lo que fue el debate la semana pasada en la Comisión de Acción Social y Salud Pública sobre el tema de la semana, ¿no? La situación precaria en la que trabajan, en este caso, residentes, médicos, administrativos, que incluye a técnicos también dentro del Hospital Garrahan, técnicos en laboratorio, técnicos en radiografía, técnicos también o asistentes o todas las especialidades que no son directamente la asistencia médica, pero sí son las terapias que conviven en el trabajo cotidiano de los médicos. Eso, bueno, no solo generó una gran marcha y una visibilidad en la agenda pública que redundó en un pequeño incremento para los residentes, sino, Meli, también en una puesta en valor del trabajo del Garrahan por parte de los diputados. Sí, así es. Bueno, se dio un debate bastante interesante la semana pasada en el marco de la Comisión de Salud, que después, bueno, buscaban que se replicara de alguna manera en el recinto este proyecto que fue presentado por el diputado Pablo Yettin de Unión por la Patria, quien justamente preside esa comisión y además es médico pediatra. Bueno, presentó justamente esta iniciativa que busca declarar la emergencia pediátrica y de las residencias. Y lo que se pretendía, como decía en la última sesión, era que se votara un emplazamiento de comisiones, porque es un proyecto que, además de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, fue girado a la de Familias, Niñez y Juventudes y a la de Presupuesto y Hacienda. ¿Qué sucedió? En la madrugada del jueves, la sesión se quedó sin quórum cuando se terminaron de votar los temas que se debían votar. El emplazamiento, como recordábamos al principio del programa, de la Comisión Libra sí se había votado anteriormente, pero quedaban otros emplazamientos. Este era uno. Y bueno, allí surgió la molestia también, ¿no?, del lado de la oposición, que filmaron con sus celulares a los diputados del oficialismo, del PRO, también de la Unión Cívica Radical, que se levantaban de sus bancas, y no se pudo votar que, bueno, se reúnan estas comisiones. Por lo pronto, este miércoles a las 16 horas sí se va a reunir Familias, Niñez y Juventudes para recibir a trabajadores del Garrahan, que ese mismo día, a esa misma hora, van a estar marchando a Casa Rosada, donde, bueno, van a hacer van a lanzar una campaña, una recolección de firmas a favor de este reclamo, porque recordemos, bueno, se dictó conciliación obligatoria por 15 días,
por lo cual dentro de la semana que viene vamos a ver cómo sigue también esta situación. Veremos qué destino tiene este proyecto que, como decimos, en salud sí tuvo dictamen, un dictamen de mayoría con 21 firmas. Y el objeto es declarar la emergencia sanitaria en la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud por el término de 2 años. Bueno, además de tener como objeto también esta ley, ¿no?, garantizar el acceso efectivo, oportuno, equitativo y de calidad de los servicios de pediatría y la continuidad, el fortalecimiento y la sustentabilidad de los sistemas de residencias, ¿no? Hemos visto a los médicos residentes tener que salir en estos últimos días por los canales de televisión, por los medios de comunicación, a defender no solo su trabajo, sino también a explicar que son médicos, efectivamente, bueno, y otras declaraciones que hemos escuchado no tan afortunadas respecto de la crítica hacia la importancia que tienen justamente estos médicos en un hospital que es emblema para la Argentina, como es el Garrahan. Bueno, esta emergencia se busca declarar debido a la grave situación que atraviesa el sistema de salud, así lo expresa el texto, y tiene 4 puntos centrales que busca garantizar la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios. Esto hablamos para bienes de uso y consumo, para insumos críticos, para medicamentos, para la compra de vacunas, también para el mantenimiento, ¿no?, de la infraestructura y de los equipos, porque se habla de un equipamiento obsoleto con el que también está contando este hospital y otros hospitales también del país, ¿no? La falta de insumos críticos, la deuda en los salarios, guardias que están desbordadas y por ende la situación salarial que ha provocado una renuncia masiva de médicos y también de médicos de planta y también de residentes que se han ido del hospital, y que esto es lo que puso obviamente también en crisis en este último tiempo a la institución. Además la recomposición salarial de todo el personal, tanto médico como no médico, y algo que establece la iniciativa es que esa recomposición no podrá ser menor a lo que percibían en noviembre de 2023. Vemos acá la fecha de corte, ¿no? Sí. Claro. Que es justo antes de la asunción del gobierno de Javier Milei. Como todo tiene que ver con todo, y también se reúne la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, justamente en los fundamentos de este proyecto. Jetlin menciona la ley 26.061, por la cual se creó la figura del defensor, claro, en la cual se habla de la protección justamente de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y uno de ellos es a la salud integral, el cual se ve afectado a partir de esta situación que atraviesa el Garrahan. Bueno, otro de los puntos es la exención en el impuesto a las ganancias para todo el personal de salud que está abocado a situaciones críticas. Esto es en concepto de horas extras y guardias, y también la adquisición directa de insumos y medicamentos críticos para hospitales pediátricos. Son pocos artículos los del proyecto, pero en uno de ellos, referido justamente a la cuestión presupuestaria, faculta, como se suele hacer, al Poder Ejecutivo a que reasigne, al jefe de gabinete, ¿no? Sí. A que reasigne los recursos del presupuesto nacional. Otro de los artículos dice que mientras dure la emergencia, los programas y acciones de salud infantil y adolescente tendrán prioridad en la asignación y ejecución presupuestaria. Esto es lo que se cuestiona, no solamente con la situación que atraviesa la salud, sino la educación, la cultura, discapacidad, jubilados, ¿no? Esta palabra prioridad, claro, que es la que siempre, de alguna manera vuelve a surgir respecto de son pocos los recursos, pero dónde se están colocando, ¿no? Una de las leyes referidas a jubilados salió con todo un capítulo de financiamiento en esto que cuestiona el Poder Ejecutivo, de que la oposición sanciona, aprueba leyes que no dicen de dónde van a salir los recursos. La ley sobre jubilaciones justamente tiene un capítulo referido a eso. El aumento del 7,2. Exacto, ¿no? Sí. Y también, entre otros puntos, este proyecto habla de que la autoridad de aplicación va a ser el Ministerio de Salud,
Y habla de la creación de una comisión de seguimiento y evaluación que tendría que estar conformada por las autoridades de las comisiones de salud de tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, por representantes del Ministerio de Salud, por representantes también del Consejo Federal de Salud, que nuclea a todas las provincias, y por la Sociedad Argentina de Pediatría, quienes tendrían que hacer informes trimestrales sobre el avance de la situación. Veremos qué destino tiene este proyecto, porque como decimos, tiene que pasar por 3 comisiones, la más importante es Presupuesto y Hacienda, por supuesto, que es justamente a la que desde la oposición están buscando emplazar. Hasta que no haya una nueva sesión, eso, bueno, hasta que no haya una nueva sesión y con quórum para poder hacerlo, porque como recordamos, en esta última justamente se quedó sin quórum y no se pudo votar esto. Exactamente. Bueno, esto está como latente, podríamos decir, claro, ¿no? Hay que ver cómo siguen los emplazamientos, porque también está la discusión en torno al presupuesto universitario, que es una dificultad que el gobierno intentaba demorar, ¿no? Con la falta de discusión del presupuesto. Todo esto se da en septiembre, octubre, cuando se discute el presupuesto, cómo se pueden reorganizar algunas partidas para confrontar y enfrentar algunos de financiamientos que se fueron dando, sobre todo por la gran devaluación que hubo en el mes de diciembre del 2023, ni bien asumió el gobierno, y toda la desregulación que se fue haciendo y achicamiento del Estado. Va a haber más manifestaciones esta semana, también distintos sectores que están viendo afectada su salario y su continuidad en organismos descentralizados del Estado, en organismos que se quieren fusionar y que habían sido discutidos en el contexto de la ley bases, ¿no? Claro. Que habían sido excluidos de ese mecanismo. Bueno, hoy todavía queda mucho por avanzar en esa discusión, y con los días contados, Fer y Meli, de las facultades delegadas, ¿no? Que vencen ahora a fines en julio. De julio, en un mes y medio. Los primeros días de julio están venciendo estas facultades delegadas. Las facultades delegadas fueron por 1 año y prorrogable a 1 año más a propuesta del Ejecutivo con un nuevo debate, una nueva... Con una aprobación del Congreso, digamos. Exactamente, una nueva discusión y aprobación del Congreso. Recordemos que el primer proyecto de ley bases que envió el Ejecutivo hablaba de facultades delegadas por 4 años. Sí. 2 años. Y prorrogable 2 más. Y prorrogable 2 más. Y eran 8 facultades, eran 8 delegaciones, eran ¿no? 9. Eran emergencias, 9 emergencias, administrativa, económica, previsional, tributaria, muchas otras, quedaron solo 4. En el medio de esas negociaciones, por esos momentos, por esos primeros meses del gobierno de Javier Milei, aquí en el Congreso Nacional, se resolvió en pos de los acuerdos políticos que sea 1 año. Y ese año se está cumpliendo el próximo 7 de julio. Y por lo tanto también el gobierno va avanzando en la necesidad de poder utilizar esas facultades, porque se tienen para que puedan llegar a cumplirse algunos objetivos, tiene que empezar antes de 48 horas previas a que caduquen. Para aprobar los proyectos que busca, que ya no están tan vinculados a la delegación de facultades, que no le permiten por esta delegación reemplazar al Congreso en definitiva y actuar de manera administrativa y no frente a una votación o a un proyecto negociado en el Congreso de la Nación. Y también hay que decir que con la elección del mes de octubre, por más que sea una gran elección del Gobierno Nacional, los movimientos dentro de la Cámara van a ser ínfimos, van a modificarse relativamente las mayorías y las minorías. Sí, me parece como que se va a polarizar más la Cámara, ¿no? Porque hay bloques que hoy están dentro del sector que serían dialoguistas, que son los que ponen más bancas en juego, junto con Unión por la Patria y las fuerzas provinciales. El bloque que menos bancas pone en juego es el bloque de La Libertad Avanza. Sí, son alrededor de 8 o 9, porque se cuentan también los aliados, que si bien no ingresaron directamente como La Libertad Avanza en el año 2021, 2021, estos son los que caducan en el 21. Claro, exacto. Sí, en el 23 se volvieron aliados muy cercanos o se integraron al bloque, como por ejemplo la diputada Omodeo del bloque Creo, que es un monobloque dentro de el espacio de La Libertad Avanza, que ella entró por su propio partido provincial, ¿no es cierto? Incluso también José Luis Esper. Sí, claro. Y la diputada de la provincia de Buenos Aires, Carolina Píparo, que también
acompañó a José Luis Esper, que entró por Avanza Libertad. Sí, ambos. No se pusieron de acuerdo con Milei. Venían trabajando juntos, un tiempo estuvieron trabajando juntos, pero bueno, cada uno fue a su distrito, en ese 2021, cada uno fue a su lugar. Ingresaron los dos. E ingresaron, claro, cada uno con su fuerza, uno por la provincia de Buenos Aires, el caso de Esper, otro por el caso de Javier Milei por la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, quien continuó esa carrera ascendente fue el que hoy es presidente de la Nación. Sí, en ese momento de 2021 a 2023, los 4 diputados libertarios que había, ¿no?, en el recinto. Claro. Que bueno, se notaba también en las votaciones, siempre las posturas de muy recordada, justamente en esta semana que pasó y a propósito de la situación en el Garrahan, esos 2 votos en contra de Victoria Villarruel y Javier Milei en la ley de cardiopatías congénitas. Exactamente. Vamos a repasar también ahora unas imágenes porque el presidente de la Cámara, Martín Menem, hoy convocó a un brindis de agasajo a periodistas acreditados aquí en la casa, en la Cámara de Diputados, en esta casa, y fue un momento donde, bueno, compartir con el presidente de la Cámara esta celebración que se hace todos los años el 7 de junio por el Día del Periodista, en conmemoración, obviamente, a la publicación de la Gaceta de Buenos Aires, el primer diario argentino. Lo escuchamos al presidente de la Cámara. Bueno, muy buenos días, casi buenas tardes ya, estamos pasando mediodía. Simplemente quería acercarme, saludarlos, desearles con un par de días de delay que hayan tenido un feliz día en la profesión que llevan a cabo de manera permanente en esta Cámara, que ha tenido mucha actividad. Agradecerles el nivel de información, que no es un periodismo tradicional. El tema parlamentario requiere bastante especialización y bueno, lamentablemente a veces en el recinto se dan algunos espectáculos que no son, desde mi punto de vista, no está bueno a veces la imagen que da el recinto. Aún así, desde mi rol, valoro mucho el trabajo que hacen por informar, por mantener a la gente informada con la realidad de muchas situaciones que se dan, tanto en las comisiones, en el día a día y finalmente en el recinto. Así que solamente desearles un muy feliz día, este pequeño, mínimo y muy íntimo agasajo. Y bueno, seguiremos trabajando y con la mejor calidad de información que está saliendo desde la Cámara. Y todo mi reconocimiento a lo que hacen. Obviamente siempre existen diferencias de criterio y yo a veces les manifiesto que estoy de acuerdo y a veces les manifiesto mi descontento con algunas situaciones, pero bueno, dentro del juego de la democracia y con el respeto siempre a las libertades individuales. Así que espero que hayan tenido un muy buen día y bueno, seguimos trabajando. Bueno, ahí estaba la palabra del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Bueno, hay otras actividades que vamos a mostrar que tienen que ver con trabajos o visitas, ¿no?, que han hecho diputados nacionales, como en este caso el diputado Leiva. Exacto, el diputado Leiva tuvo la posibilidad de volver a Malvinas. Él es uno de los combatientes que sobrevivió a la guerra del 82. Es el primer soldado raso, el primer conscripto que llega a ser diputado nacional. Le rindieron muchos homenajes el año pasado en su figura y también en la figura de todos los trabajadores. Hay más de una docena de trabajadores que también son combatientes de Malvinas, que ahora son parte de esta casa. Y en ese contexto, no solo por su rol de diputado, sino también por su rol como combatiente, volvió a Malvinas y de esta manera se refería al tema. Es la primera vez, así que fue muy fuerte. Pude llegar a mi posición en el Monte Dos Hermanas, pude rescatar algunos elementos que quedaron ahí, que pertenecían a algunos de mis camaradas. La verdad que un momento de emoción enorme, de llanto, de tristeza, de dolor, también de sacarme una mochila
muy pesada que cargué durante todo este tiempo. Y bueno, después estuvimos en el cementerio de Darwin, donde ahí sí me estoy reservando un manifiesto que lo voy a hacer público el día martes, que es 10 de junio, el día de reafirmación de nuestros derechos soberanos sobre nuestras islas, porque tengo claro que tengo una doble responsabilidad. Por un lado, el haber participado de esa guerra cruel, producto de decisiones de un general alcohólico y una mujer cegada por el poder, que no tuvo ningún inconveniente en cometer un crimen de guerra con el hundimiento del crucero Belgrano. Entonces, me parece también que uno, en lo personal, no puedo solamente venir como un ex soldado, sino también dejar un mensaje, aunque fuera simbólico, de mi presencia, de lo que pienso y de lo que siento. No queríamos una pensión graciable, queríamos el reconocimiento que corresponde a todo soldado que va y participa de una guerra, porque eso no era ocurrencia nuestra, es lo que está determinado a nivel internacional. Es decir, uno puede ir como soldado, pero hay reglas que se deben cumplir, y en el caso nuestro, después de 20 años, recién habíamos podido lograr avanzar en esa cuestión, y a su vez también hay una parte muy importante que nunca pudimos lograr, ese reconocimiento que tenía que ver con los años en que estuvimos totalmente a la deriva. ¿Cómo ve ahora el testimonio de Leiva? 45 años pasaron desde la posibilidad de volver. Un proceso que, recordemos, llevó mucho tiempo de diplomacia entre Argentina y el Reino Unido para que los familiares de los caídos que están enterrados en el cementerio pudieran acercarse. Eso se dio recién, el primer vuelo fue en 2017. Desde el 82 hasta el 17 no se podía viajar de la Argentina a Malvinas, y en ese proceso también de búsqueda de reconocimiento de la soberanía es que el diputado Leiva pudo cumplir este sueño, que es volver a la isla desde otro lugar, ¿no? Claro. Con otras perspectivas. Sí, y además acompañado por sus hijos, y haber llegado al lugar donde él estuvo combatiendo, donde él estuvo haciendo base ahí en las islas, es lo que él nos reflejaba como algo muy fuerte en lo personal. Obviamente lo vemos y lo escuchamos permanentemente cuando hay se conmemoran las fechas de ese acontecimiento de Malvinas, cada vez que él tiene que hacer uso de la palabra en el recinto. Sí, sí, con la carga. Sí, claro, con mucha carga, y además el respeto de todo el resto de la Cámara. Sí, la verdad que vamos a llevar en nuestra memoria siempre esos homenajes que el año pasado, al cumplirse 40 años de la guerra, fue que se pudo, trabajar en función a esto, claro, y también reconocer a los distintos veteranos. Exactamente, exactamente. Y como vos bien decías, es el primer combatiente, el primer soldado raso, el primer colimba que llega a ser diputado nacional. Anteriormente había estado otro excombatiente de Malvinas, Aldo Rico. Sí, y también Julián Domínguez, que no llegó, que estuvo en el Teatro de Operaciones, pero no fue movilizado. Exactamente, son los primeros que han estado, pero el primer, digamos, el primer movilizado y en la isla, como conscripto, fue Aldo Leiva. Nos vamos a la pausa, volvemos en instantes, tenemos más Pasos Perdidos.
Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas. Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas.
Último bloque, Fer, de acá de Pasos Perdidos. Rápidamente viajamos por el país. Así es, nos vamos a la provincia de Neuquén. Diputado Osvaldo Giancafilo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Amanda Alma, Melissa Jofré, Fernando Fraquelli saludan. Buenas tardes a todo el equipo de Diputados TV y buenas tardes a la audiencia. Bueno, Osvaldo, a ver, esta semana, más allá de lo que fue la semana pasada con la sesión, las aprobaciones por parte de la Cámara de Diputados, esta semana tiene ya programada algunas reuniones, entre ellas la reunión por la Comisión Libra. Usted no forma parte de esa comisión, pero sigue seguramente con expectativas a ver qué es lo que va a pasar. También si se puede destrabar ese número de 14 y 14 que hay en torno a avanzar o no con designar a un presidente, por lo menos. Bueno, debo decir, ¿no?, que eso trajo controversias en la sesión del otro día, ¿no?, donde los temas estaban centrados en jubilados y en discapacitados. Sin embargo, 3 horas debatiendo sobre algo que el Pleno ya resolvió, que tal cual lo decías vos, Fernando, fue la conformación de la comisión, que de alguna manera ahora tiene que ocuparse de convocar funcionarios, de hacer los pedidos de informes correspondientes. Ese es el marco institucional legislativo que se le dio a esto. Entonces creo que quienes son parte de la comisión tienen que ponerse de acuerdo, definir la presidencia. A mí me parece que no está bien que nuevamente el Pleno entre en esta discusión porque la resolución sobre el tema ya se tomó. Diputado, quería preguntarle si pudo tener conocimiento de la resolución de la Oficina Anticorrupción respecto al tema Libra y si, en función de lo dicho, que bueno, desconoció algún tipo de responsabilidad, desvinculó al presidente de cualquier tipo de responsabilidad con la estafa de la criptomoneda, si cree que la comisión tiene que funcionar y si el Congreso tiene que investigar, en definitiva, más allá de lo que haya dicho la Oficina Anticorrupción. Amanda, ya se tomó una decisión y la decisión es que el Congreso tiene que investigar. Entonces conformó una comisión en ese sentido, más allá de que yo soy de los que creen que tiene que en definitiva resolver si aquí hay y existe la comisión de un delito es la justicia, ¿no? Y llevar adelante en todo caso todas las diligencias que correspondan a esto, evaluando en definitiva si esa difusión que ha hecho el presidente respecto de un tuit que subió y posteriormente generó, en todo caso, perjuicios a otras personas. Sí hay un detalle que no es menor, ¿no? Más allá de que el presidente tiene que cuidar su investidura, está claro que aquí no hubo una situación que perjudica al Estado, ¿no? Pero no es un tema menor lo que ocurrió. O sea, no es subestimarlo, pero tampoco digo hay que sobredimensionarlo en el sentido político. Y aquí, Amanda, hay que recordar que tenemos elecciones en octubre y mucho de lo que va ocurriendo también está tenido de política, ¿no? Y eso, lamentablemente, muchas veces termina perdiendo objetividad. Entonces, el Congreso ya resolvió que hay que investigar a través de esta comisión. El problema, ¿sabes cuál es? Es que evidentemente no se están pudiendo poner de acuerdo en quién va a presidir la comisión, ¿no? Entonces, a mí me parece que es donde se intenta nuevamente volver al recinto. Ya en esta ocasión no se puso en el orden del día, pero muchos sabíamos que efectivamente se iba a buscar esto y yo no estoy tan de acuerdo con aquello. No creo que entre 28 personas tranquilamente se podrían poner de acuerdo en quién preside la comisión y finalmente que funcione. Diputado, ¿qué tal? Lo saluda Melissa Jofré. Bueno, lo quiero consultar por la sesión que hubo la semana pasada y estos proyectos que ya se aprobaron, que fueron girados al Senado respecto de jubilaciones y de emergencia en discapacidad, pero puntualmente sobre jubilaciones, porque bueno, usted tuvo un voto en el sentido afirmativo para justamente el proyecto que busca una recomposición en los saberes, no así en el caso de moratoria. ¿Y qué considera si esta ley llegara a avanzar, la de la recomposición de los saberes, y el Ejecutivo tomara una decisión como se anticipa de veto? ¿Qué considera usted respecto de esa decisión que podría darse por segundo año consecutivo? Bueno, esto es para los que nos tratan de libertarios, ¿no? Somos provincialistas.
Nosotros tenemos nuestra propia agenda y no vamos a permitir nunca que Buenos Aires nos diga cómo tenemos que trabajar legislativamente. Yo el miércoles pasado no di quórum originalmente porque sabía que iban a tratar el tema Libra, que no estaba en el orden del día. Ustedes conocen los pasillos del Congreso. Luego, por supuesto, participé del debate de jubilaciones porque estoy de acuerdo y en Florencia el año pasado voté a favor del aumento y luego voté en contra del veto presidencial. Eso no me hace kirchnerista. Yo estoy de acuerdo con que el 7,2% se tiene que dar a los ingresos en aumento a los jubilados, porque de enero del 2024 quedó pendiente una actualización. Ustedes recordarán que la inflación fue del 20,5% en aquel momento y el gobierno solo otorgó un 12%. Allí quedó pendiente un 8,5%. Y también estoy de acuerdo con que el bono de 70.000 pesos pase a 110.000 pesos, aunque creo que también eso tendría que pasar a formar parte del ingreso permanente, porque luego el cálculo de la inflación que se hace posterior, el número base es mucho más grande, ¿no? Y es un parche, es una curita, esto no resuelve en definitiva el problema. También digo que el gobierno actual no es responsable del quebranto de la Caja Jubilatoria Nacional, que tiene más de 20 años, ¿no? Y en ese sentido me parece que esto sería un gesto y sería un error si el presidente lo veta. En moratoria es distinto porque no se olviden que eso traía bajo el brazo una reparación histórica. Y yo estoy de acuerdo con que se haga una reforma integral del sistema. Para eso yo creo que hay que conformar una comisión, por eso estaba de acuerdo con el dictamen de minoría, que establecía una comisión para que se analice en términos integrales todo el sistema previsional argentino, y una vez que se haga ese análisis integral, ir por una reforma. Y esto permitiría, yo creo, poder, por ejemplo, eliminar las jubilaciones de privilegio, buscar que aquellas cuestiones que han generado el quebranto en la caja y se pretende seguir de alguna manera haciéndolo, se terminen eliminando para ir buscando un sistema previsional saludable, ¿no? Sí quiero decir que acá en Neuquén, y si está escuchando a alguien del oficialismo, nosotros nuestra caja de jubilaciones de ninguna manera la vamos a entregar. La caja de jubilaciones de Neuquén goza de buena salud, la vamos a proteger, hoy está equilibrada y no pretendemos que pase de ninguna manera a la órbita nacional. Es más, contarles que aproximadamente más o menos hoy a Neuquén se le están debiendo 400.000 millones de pesos que corresponden a nuestra caja jubilatoria. Diputado, y en ese sentido, usted plantea que hay que hacer una revisión integral del sistema previsional. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Qué pasa? ¿O cómo se desarrollan las acciones para que se garantice justamente el pago de las responsabilidades de las cargas sociales? Porque se escuchó en la sesión de la semana pasada que los trabajadores son corresponsables con los empresarios por no haber hecho los aportes y los trabajadores no tienen mucha capacidad, me parece, para poder controlar ese. ¿Cómo tendrá que ser entonces? ¿Qué rol le cabe al Estado? ¿Qué rol le cabe a las patronales? ¿Qué rol le cabe a los trabajadores? Primero, el Estado no se puede desentender. Por eso a mí me parece correcto que uno de los poderes del Estado, en este caso el Poder Legislativo, pueda llevar un análisis integral, ¿no? Las responsabilidades de por qué llegamos al quebranto de la caja, insisto, esto ya tiene más de 20 años, es porque la responsabilidad fue de todos, de la patronal, a los empleados. Mire, yo le cuento acá en Neuquén, por ejemplo, Amanda, se han hecho aumentos a lo que son los aportes de los activos, a la caja de jubilatoria de Neuquén, ¿no? También se han eliminado las jubilaciones de privilegio. Entonces, me parece que en esa revisión integral que hay que hacer, por supuesto que también tiene que existir un compromiso por parte de la patronal. Y el Estado, y ahora hablo del Poder Ejecutivo, tampoco se puede desentender. Nosotros no podemos seguir teniendo jubilados que están por debajo de la línea de la pobreza y seguir hablando de los problemas que ya sabemos que tiene la caja. O sea, en definitiva, hubo muchas más personas, aún cuando no habían realizado los aportes correspondientes, que se incluyeron en el pago actual de las jubilaciones, y eso naturalmente genera un quebranto. Y naturalmente también impacta que la cantidad de activos, entre 4 y 5, que son los que se necesitan en todo caso para poder cubrir el pago a los jubilados, algo que no tendría que ser así, porque en definitiva los aportes en su momento se hicieron.
ahora dilapidar los recursos del Estado en todos los sentidos, inclusive que tienen que ver con la caja jubilatoria, nos trajo a esta situación. Ahora, yendo a tu pregunta concretamente, por supuesto que el Estado tiene que tener un rol preponderante en la resolución a partir de esa reforma integral. Osvaldo, una consulta en torno a lo que se ha conocido en las últimas horas, producto del viaje del presidente de la Nación, Javier Milei, a Italia, reuniéndose con la titular del Poder Ejecutivo italiano, con Giorgia Meloni, respecto a la firma de este acuerdo estratégico en hidrocarburos entre YPF y la empresa estatal italiana de energía. ¿Esto cómo puede impactar en la República Argentina? ¿Cómo puede impactar en Vaca Muerta? Y Fernando, de manera positiva, claramente. Para nosotros es muy bueno lo que ha pasado, porque me parece que YPF, el rol que está teniendo es fundamental como empresa y tiene utilidades, algo que es muy importante en el mundo del gas y del petróleo. Neuquén tiene previsibilidad política, tiene seguridad jurídica. Creo que la ley base es la modificación de la ley 17.319, que fue la ley de hidrocarburos, en ese capítulo, en un trabajo conjunto que hicimos con el gobernador Rolando Figueroa, está rindiendo sus frutos. Acuérdense de que un 75% de lo que propusimos las provincias productoras de petróleo fueron aceptadas. En aquel momento la Nación quería involucrarse en competencias que eran provinciales, aun cuando la reforma del 94 de la Constitución es clara que somos los dueños originarios de los recursos. Pero más allá de eso, y para no entrar en una controversia con la Libertad Avanza, creo que finalmente fue bueno que se fortaleciera el esquema de la ley nacional, y me parece que esa previsibilidad que se está dando, Fernando, está dando su fruto. Y hay que reconocerle en esto al gobierno nacional que el acuerdo que han firmado con Italia es muy bueno. Nosotros estamos con perspectivas del desarrollo del GNL, ustedes lo saben, en Punta Colorada, para que puedan llegar los barcos metaneros y que de alguna manera eso pueda generar un aumento naturalmente de la producción. Nosotros estamos con récord de producción, andamos en unos 450.000 barriles de petróleo al día, debemos andar en 110 millones de metros cúbicos de gas al día. Entonces creo que Vaca Muerta está siendo una realidad claramente, más allá, y aquí tanto, bueno, Amanda, Fernando, decirles que cómo está flotando el dólar a nosotros mucho no nos conviene, ha bajado el precio del barril de petróleo, entonces estamos en una liquidación que está en 30% menos a lo que estaba el año pasado. Pero igualmente quiero decir que hay rentabilidad, y esa rentabilidad no solamente favorece a la provincia de Neuquén, que basa su presupuesto en un 70% en las regalías, sino también que eso genera divisas para la República Argentina, que luego se distribuye en una ley de coparticipación donde Neuquén está 4 veces por debajo de lo que le aporta al país, para que ustedes tengan una idea. Con lo cual, ojalá en algún momento también se pueda hablar de cómo se genera una redistribución de los ingresos que tiene la Argentina. Diputado, lo consulto volviendo aquí al Congreso, porque entró en las últimas horas un proyecto de ley del Gobierno Nacional para incentivar justamente el uso de los llamados dólares colchón, este proyecto de ley que habla del principio de inocencia fiscal. Si pudo leer sus lineamientos principales y si tiene alguna opinión o postura al respecto. Mire, nosotros, sin entrar en controversias, ¿no? Yo tengo que decir que el gobernador de la provincia mantuvo reuniones la semana pasada en Buenos Aires, justamente en este tema que vos planteás, ha mostrado acuerdo en esto. Creo que es algo positivo en principio, teniendo en cuenta la importancia que hay para los argentinos, ¿no? En cuanto al dólar, es una cuestión cultural, ¿no? Vas a Chile o vas a Brasil y de lo que menos se habla es del dólar, se hablan o del peso chileno o hablan del real brasileño, ¿no? Nosotros tenemos un tema ahí, y la verdad es que todo lo que tienda a fortalecer, a mí me parece, la reserva del Banco Central, que el dólar se mantenga estable, que la economía en la macro vaya mejorando, que el equilibrio fiscal se sostenga, es positivo. Esto tiene que ver con la macroeconomía, ¿no?
Ahora, lo que sí también tenemos que entender, y nosotros estamos el oficialismo a esto, son dos cuestiones. Una es que el presupuesto no lo podemos seguir prorrogando año a año. Ojalá se tome la decisión de actualizar el presupuesto nacional, ojalá en el 2026 en ese ejercicio tengamos actualización, estamos trabajando con un presupuesto prorrogado del 2023, eso no es saludable para la economía argentina. Y por otro lado, un elemento que a mí me parece fundamental es la microeconomía, o sea, la diaria de la gente. Es cierto que el enemigo más importante que tenemos en el bolsillo de los trabajadores es la inflación, ¿no? Allí se está haciendo un buen trabajo, pero quiero decir que el poder adquisitivo ha desmejorado de manera importante. Entonces hay que trabajar para que el salario deje de perder versus la góndola. Entonces creo que hay que pasar ya a otras etapas que inclusive el propio presidente en su momento comprometió, porque se está sintiendo el efecto del poder adquisitivo del sueldo versus cuando uno va al supermercado, ¿no? El valor de la vida, digamos, ¿no? El costo de vida que cada vez alcanza menos, más allá de que haya una inflación en descenso, pareciera que impacta igual fuertemente. Gracias, diputado, por este rato aquí en Pasos Perdidos. No, gracias a ustedes, a todo el equipo de Diputados TV, como siempre, y buenas tardes a toda la audiencia. Gracias. Ahí estaba Osvaldo Giancafilo, hombre del Movimiento Popular Neuquino. Anticipando un poco, ¿no? Sí, Posiciones. claro, los temas y anticipando y recordando también la presencia importante de Rolando Figueroa la semana pasada aquí en la ciudad de Buenos Aires, en las reuniones que se hicieron ahí en el CFI. En el Centro de Inversiones, el Centro Federal de Inversiones. Sí. Había una reunión programada para hoy lunes. Sí. Porque, claro, el CFI, ¿qué hizo? Se reunieron los gobernadores y dijeron, bueno, estas son las propuestas que le vamos a enviar al Ejecutivo. Ahora esperaban respuestas del Ejecutivo. Sí. Pero, bueno, se está reprogramando. Como no está el presidente Javier Milei, me parece que están esperando el regreso del presidente para tomar esas decisiones políticas que hay que tomar. Vamos a repasar la agenda para el día de mañana y para el día miércoles y jueves, que ya está publicada en la página oficial de la Cámara de Diputados. Les adelantábamos que se suspendió la primera, que era 12:30 del mediodía, con la legislación del trabajo, así que todo se corre un poco a las 2 de la tarde. Intereses marítimos, fluviales y pesqueros tienen una reunión informativa sobre la situación de la marina mercante. Habían comenzado ya a hablar algunos temas. Es una segunda reunión, ¿no? Es la segunda reunión, exactamente. Hay una citación y con invitados. Porque, bueno, no solamente se vio afectado con el decreto 340/25 que modificaba y la declaraba esencial junto a un montón de otras actividades, cosa que la justicia del trabajo dio lugar al amparo de, en este caso, la CTA, que pedía revisar por inconstitucional esa denominación de las distintas actividades productivas como esenciales. A las 15 horas, la bicameral de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes también tienen un intríngulis, podríamos decir, ahí un lío bárbaro con quiénes van a ser o cómo va a ser el proceso de designación de nuevo defensor o defensora. Ya el 16 de julio empieza todo el proceso, o el 16 de junio, no recuerdo bien si era junio o julio. De junio. Junio, el proceso de de convocatoria, concurso público para quien ocupe ese cargo, pero por ahora están definiendo cómo sigue adelante la Defensoría sin la defensora que fue desplazada finalmente porque venció su cargo, se lo autoprorrogó porque la comisión no se había reunido y dieron de baja esa resolución. Sí. Y a las 16, lo que vienes anticipando desde el principio del programa, Fer, que es la comisión de la criptomoneda Libra, justamente para ver si se ponen de acuerdo con la definición de autoridades, algo que se discutió en la sesión la semana pasada. Algo difícil, va a ser que se pongan de acuerdo. Muy difícil, un gran desafío para el secretario parlamentario de la Cámara. El miércoles desde las 15 horas también muchas actividades en simultáneo. De 15 a 16 hay 4 comisiones. Cultura, fueron invitadas organizaciones para hablar del impacto del decreto 346/25 que modifica el Instituto Nacional del Teatro, el INCA y otros organismos. Asuntos constitucionales sobre la ley que modifica la ley orgánica de la AGN, tema que venimos también conversando en profundidad.
Agricultura y Ganadería para hablar sobre la situación del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que también está siendo reconfigurado y disuelto y agrupado con otras iniciativas, y legislación penal para trabajar sobre la sustracción de automotores y motovehículos, también de cables y cañerías. Todo eso entre las 15 y las 15:30. Y a las 16, la Comisión de Familia y Niñez con invitados especiales que van a estar hablando también sobre la situación del Hospital Garrahan. Bueno, ahí respecto al tema de asuntos constitucionales, el tema vinculado con la Auditoría General de la Nación, casi de manera paralela, ese mismo miércoles también el Senado va a discutir no el proyecto de auditoría, en principio no está la ampliación del temario, pero sí la designación en la Corte Suprema de Justicia, sí, el aumento de miembros de integrantes de la Corte. Y en la última reunión de la Comisión Revisora de Cuentas, que también es bicameral, tanto el senador Romero como el senador Zimmerman, ambos de la oposición dialoguista, plantearon a los diputados que estaban ahí presentes, entre ellos el diputado Moreno Ovalle, que lleva adelante el proyecto de reforma de la AGN, que quieren designar a los miembros que tienen que designar desde el Senado de la Nación antes de modificar cualquier estructura en la AGN, justamente la Auditoría General de la Nación. Así que ese tema va a quedar todavía ahí pendiente y con muchas tensiones de uno y otro lado de pasos perdidos. Claro, bueno, ahí hay que tomar una decisión. Los proyectos, la mayoría de los proyectos hablan de bajar la cantidad de años, de 8 a 4, el mandato de los auditores, y después hay proyectos que varían en cuanto a la cantidad de auditores. Y la composición, la representatividad entre ambas cámaras, que es el gran problema. Ahí está un tema, el proyecto de Martín Menem habla de 4 representantes de diputados, 2 del Senado. Exacto. Y eso ya genera ciertas fricciones con el Senado Nacional. Mientras tanto, el Senado, con la intención también que tuvo por lo menos 2 bloques de acá de la Cámara de Diputados, fueron de avanzar con los integrantes que hoy tendrían que tener, ¿no? Gracias, Meli, por toda esta información y nos vemos el miércoles que viene. Bueno, nos vemos. Hasta cualquier momento. Fer, también acabamos el programa, nos reencontramos mañana entre comisión y comisión. Veremos si a las 4:30, a las 4, ya iremos ordenando la grilla. Vamos a estar atentos. Quédense en sintonía, quédense en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces. Elecciones Legislativas 2025. Lo que necesitas saber.